Bienvenido amigo a un espacio más de Mundo Editorial y hoy estamos en familia. Digo en familia porque a quien voy a entrevistar o con quien voy a conversar, mejor dicho, es con el señor Alfredo Ballester, que todos conocemos y que además es integrante de la casa editorial Publicaciones Entre Líneas. Él es el que lleva parte de la promoción de esta casa editorial que gracias a él y gracias a ustedes hoy está en un lugar muy bueno aquí en la ciudad de Miami. Alfredo, además de promotor y otras cosas más, es escritor y es poeta, aunque él diga que no, pero también escribe unos versos libres muy buenos, que ya tiene un libro publicado de ellos. Pero recientemente sacó dos libros, una novela histórica, diría yo, que lleva como título Ahora sí sé por quién doblan las campanas, y luego saca un libro que lleva como título Cuando los testimonios hablan. Sobre estas dos obras de Alfredo Ballester vamos a estar conversando en este espacio de Mundo Editorial. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un honor estar en Mundo Editorial. ¿Con cuál de los dos comenzamos? Bueno, antes de comenzar con cualquiera de los dos, tengo que hacer primero referencia de Ernest Hemingway, Los Muchachos de Barrio, porque fue editado y publicado en el 2014. Por ende, en el 2013, tú me sugeriste que si yo había hablado de Hemingway, tenía experiencias personales, había escrito en el libro Memorias Abecedario, me dijiste que por qué no hacía un libro solamente con esas anécdotas. Y bueno, ya ve el fruto, son 3 libros los que he tenido que escribir. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Sí, en el 2014. Hace 8 años. 8 años ya. Sí, y estoy hablando de hechos de hace 60 años, increíble eso. De este libro luego surgen otros libros más, pero llegamos hasta este. Ahora sí sé por quién doblan las campanas. Sí. ¿Por qué el título y qué puede encontrar el lector en esta novela? Que yo digo histórica porque tú vas citando parte de la historia de Hemingway. Sí. Y de su literatura también. Sí, el problema es que las campanas tienen 2 funciones, o sea, cuando hacen sonar las campanas, que es repicar y es doblar. Repicar cuando es por motivo de homenajes, conmemoraciones, fiestas. Y doblar cuando es luto. Y también entonces cuando sale a relucir algo inesperado. Ernest Hemingway escribió el libro Por quién doblan las campanas, que para mí es la obra cumbre de él, más que El Viejo y el Mar. El Viejo y el Mar fue el complemento para que le dieran el Pulitzer y el Nobel. Entonces, pero ahora sí sé por quién doblan las campanas, porque saco a la luz muchísimas cosas, de hechos que se están quedando en mi famosa frase en el silencio del olvido, que es el prólogo del Quijote. Y entonces van a encontrar muchísimas cosas, comenzando de cuando yo voy en el avión en un viaje a Cuba, las características propias de nosotros los cubanos. Toda la forma de vestir, la frase, que si yo molestaba y... Porque bueno, la historia comienza ahí, en ese viaje que tú haces a Cuba. Que yo hago a Cuba, sí, en el avión. Que es donde después el pasajero que está al lado mío, que me sacan de la clase económica para primera clase, y yo dije, no puedo pagar eso. Y es que me habían pagado, y era para servir de acompañante de alguien que solamente yo podía verlo, aunque después hay otros personajes que también lo pueden ver. Pero como tú dices, una novela histórica, porque aunque las novelas relativamente son del género ficción para mí, entre comillas, pues todos los hechos que ocurren fueron reales, con excepción, bueno, del final, que ya yo sí invento un final, pero que es posible que sea cierto de ese final. Y hay alguien que lo viene acosando constantemente. Dentro de toda esa trayectoria, al final van a saber quién es, que no soy yo. Que no eres tú. A mí me pareció increíble, es una obra que recomiendo muchísimo. Ahora sí sé por quién doblan las campanas. Está disponible a la venta en Amazon.com, porque Alfredo utiliza un ingenio
que todo genuino escritor debe tener, y él lo tiene, y es llevar de la fantasía a la realidad en un hilo conductor que no hace baches, que va directo, que va, digamos que por un expressway, y uno lo va disfrutando en todo ese trayecto del viaje hasta llegar hasta donde él dice ese final, que es un final quizás abierto. Sí, No es un es final posible abierto, que puede sea ser cierto. un sí. final abierto, puede ser que sea cierto o no. Sí. Así que recomendado. Ahora sí sé por quién dobla las campanas, con prólogo de la licenciada Mercedes Elena González. Después llegamos a este libro, Cuando los testimonios hablan. ¿Por Sí. qué? Bueno, ahí también doblan las campanas, porque... Aquí doblan y repican. Sí, no, porque ahí yo pongo dos documentos que tampoco quiero que se queden en el silencio del olvido y que son necesarios porque, y sale por el movimiento literario histórico internacional Ernest Hemingway, que yo soy el fundador presidente y que tú eres el consejero Sí, ejecutivo de ese, que me honra. gracias, de ese movimiento, y para dejar un legado, porque ahí hay logros y deslogros. Y puedo mencionar para mí el más relevante, que yo le pedí al presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba que le otorgaran la ciudadanía cubana post-mortem por haber vivido 20 años, haber donado la El medalla, cubano Sato. todo, y haberse inspirado en los pescadores y agua de Cuba para el viejo y el mar, y nunca me dieron respuesta. También el Palacio de la Zarzuela del Rey de España, después que tanto Hemingway hizo por ello, porque después quiero hablar brevemente de la obra ¿Por qué dobla las campanas? Y muchas cosas. El movimiento declaró a la ciudad luz del arte y la cultura, y A la ciudad de Miami. a la ciudad de Miami, y nunca el alcalde Francis Suárez tampoco pudo, primero porque no sé si no le pasaban los recados, y segundo, bueno, ahora por este problema de la pandemia. Sí, o sea, el libro recoge todos los testimonios, pero además están testimonios gráficos Sí. de ese tipo de solicitudes, diferentes solicitudes para diferentes aspectos, como está explicando Alfredo, algunos logrados, otros no, y ese por eso es el testimonio, cuando los testimonios hablan, porque está graficado, digamos. Sí. Están aquí todos Sí. los correos electrónicos y la comunicación que hubo entre Alfredo Ballester haciendo la solicitud y estas personas El problema que aprobaron o denegaron. No, claro, el problema que tuve también con la compañía, agencia, no sé cómo se llama, que representa el apellido Hemingway, que me dijeron primero, uno de los familiares, una sobrina, me dijo, no, tú no puedes hacer eso sin contar con no sé quién. Y entonces, y eso los digo, ellos me contactaron, y entonces le expliqué todas las cosas que yo había hecho por Hemingway, y nunca nadie protestó. Entonces ahora que uso el nombre de Hemingway, que me siento con más derechos que todos ellos, incluyendo la sobrina, que no lo conocieron personalmente, me siento con el derecho de honrar la memoria. Y entonces me dijeron, bueno, explíquenos cuáles son los objetivos, porque si no, tiene que tener una licencia, porque había que pagarle creo que el 10%. Y entonces le dije, no, si yo los gastos que he tenido son de mi bolsillo, porque ni siquiera me han donado nada, así que no voy a pagar nada. Entonces bueno, me dijeron que sí. Algo me comentabas que querías hablar de por qué dobla las Sí. campanas. Hay un detalle con relación a todos los libros, Puede haber un muy buen escritor, incluyendo un muy buen editor, pero si no hay un buen lector, nunca el libro será bueno. Porque Hemingway tenía la característica, y muchos escritores también lo hacen, de aplicar el concepto del iceberg, o sea, del témpano de hielo, que solamente se ve el 10% o el 90%, puede variar el por ciento, pero la mayor parte está oculta. Entonces, si el escritor escribe y deja implícitos aspectos
que no los escribe porque si no habría que ser una enciclopedia de 20 tomos. Si el lector no es capaz de interpretar lo que quiere decir el escritor, entonces no cataloga la obra de buena. Y eso precisamente pasa en Por quién dobla las campanas, cuando la Guerra Civil Española, que si fue acusado de comunista, entonces ahí yo desmiento esa teoría. Hemingway no tenía inclinación política. Que reportó para la parte republicana, bueno, es que en aquel momento todo el mundo luchaba contra el fascismo, el nazismo y el falangismo, porque si no habría que acusar a Estados Unidos de comunista por haberse aliado con los rusos para atacar a Alemania. Entonces lo critican de muchas cosas, pero no dicen que él y su esposa Marta participan también en el ataque de Normandía, cuando los americanos se meten en Francia para sacar a los alemanes. Y entonces el que lea el libro Por quién dobla las campanas tiene que leerlo profundamente y saber, porque si no se van a equivocar en los conceptos. Amigos, ya saben, ahora sí sé por quién doblan las campanas y cuando los testimonios hablan, de Alfredo Ballester. Ambos libros, junto a otros libros que ya le ha publicado, están disponibles a la venta en amazon.com. Alfredo, quiero antes de terminar también hacerte una pregunta. Recientemente supe que te nombraron el Centro de Cultura UNESCO de Puerto Rico, te nombra como director del centro aquí en los Estados Unidos. Sí. Así que felicidades. Gracias. Y quisiera que brevemente nos dijera qué es el Centro de Cultura de UNESCO y cuáles serían las funciones que tú vas a tener acá en Estados Unidos. Sí, me nombraron presidente del capítulo del Centro de Cultura UNESCO de Puerto Rico, pero dentro de los Estados Unidos. Y voy a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Es decir, yo tengo que prácticamente guiarme por los objetivos y todos los fundamentos que tengan ellos. La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, para la Educación y el Arte, pues una vez más seguir promoviendo, en este caso principalmente, la cultura, ya no solamente de Hemingway, aunque el movimiento de Hemingway es literario histórico, no quiere decir que siempre voy a hablar de Hemingway, puedo hablar de José Martí, puedo hablar de cualquier, porque es histórico. Y entonces es una gran responsabilidad, para mí es una gran responsabilidad, todo el mundo me felicita, incluyéndote. Oh, felicidades, pero no es un premio. Sí, es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy delicada porque este centro pertenece a la Federación Mundial de Centros y Clubes de la UNESCO en París desde 1973. Y yo lo que voy a hacer es darle continuidad aquí en Estados Unidos, porque Molina, el presidente de este centro allá en Puerto Rico, un hombre súper reconocido, incluyendo la orden de Isabel la Católica y del Senado 2 veces, y caballero de Malta, igual que Gutiérrez, el secretario. También ya Molina tiene 92 años. 92 años. Y entonces él quiere, si estuviera en Puerto Rico, él me hubiera dejado a mí, aunque hay otras personalidades muy capaces. Pero, no sé, algo le dice a él que él quiere que yo lo siga aquí y que prepare para el futuro. Tengo una carta firmada por él que le voy a hacer su copyright, porque después vienen los problemas de quién te mandó, que si te escribe de México, que si te escribe de no sé qué lado, de quién te nombró, y nada, pues adelante. Nada, felicidades, y estoy convencido de cuando el doctor Molina te nombra, te hace ese nombramiento, es porque está convencido de que tú tienes la capacidad para ejercer ese cargo aquí en los Estados Unidos, y es algo que nos hace muy felices a las personas que estamos cerca de ti, que te conocemos como ser humano, que creo que es la base fundamental de todo esto, y te felicitamos. ¿Okay? Gracias. Ha sido un gustazo tenerte en tu casa, porque esta es tu casa. Sí, déjame, antes de concluir, déjame decir de que casi todas mis obras yo me he dedicado de que crucen fronteras. No me preocupa tanto que se vendan, ojalá se vendieran,
pero de todas maneras, por mucho que se venda, no se vive De la venta. de la venta. Pero sí yo vivo de que esos libros, los mismos yo los mando a la Casa Blanca, Lleguen a manos importantes. de presidente. presidente, al Instituto Cervantes de España, al Palacio de la Lo Zarzuela. sabemos. Entonces eso es lo que hago yo. Y tengo un paquete que no sé cómo lo voy a resolver con la corte, que yo lo cerré para que lo abran dentro de 50 años, mis obras, y no están esos incluidos. Así que lo quiero hacer, yo no lo voy a ver por supuesto, pero yo lo que quiero es que esté en la biblioteca, que alguien llegue y lo saque y lo lea. Todos tus deseos se harán realidad, porque tú eres una persona persistente Gracias. e inteligente y capaz. Me enorgullece mucho ser tu amigo y que seas además miembro de nuestra casa editorial Publicaciones Entre Líneas. Gracias, Alfredo. Gracias. Y a ustedes, amigos, como siempre, mi compromiso es el de esperarlos en un próximo Mundo Editorial.